Buenos días amigos, nuevamente con el noticiero de Minera Andina. Les saludamos, esperamos que todos estén bien, con salud. Y ahora tenemos el mucho gusto realmente de presentar a Eduardo Zárate. Él es un joven gerente general y cofundador de la empresa E2 Innovation. ¿Y sobre qué vamos a conversar? Bueno, esta empresa ha generado innovaciones y aplicaciones para el sector minero que realmente son muy interesantes y muy sorprendentes y mucho orgullo que se desarrollen acá en el Perú. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y es un gusto de tenerte. Hola Mayde, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Un No, agrado estar aquí con ustedes. gracias, gracias a ti. Bueno, empecemos entonces, Eduardo, perdón, cuéntanos cuál es si uno quisiera decirte de una empresa, le preguntamos cuáles son sus productos principales, qué servicios ofrece, pero ¿cuáles consideras tú que son los productos estrella de la empresa E2 Innovation? Bueno, en general la empresa brinda servicios tecnológicos en general, pero el día de hoy estamos aterrizando ya en un par de líneas de productos específicos que nos gustaría promocionar más a nuestros clientes. Uno de ellos es una especie de sensores modulares para minería, los cuales son unos sensores pequeñitos que se utilizan para poder utilizarlos en lugares donde usualmente es imposible conectar sensores. De esta manera, estos sensores vienen conectados con batería y es posible adquirir información para poder hacer un monitoreo y un traqueo de esos equipos a través del tiempo. Ese es uno de los productos en los que estamos trabajando, pero también sabemos que para que este análisis como tal funcione se necesita, a lo que queremos llegar es a la analítica de datos. Entonces necesitamos adquirir la información, conectarla a una plataforma. Actualmente venimos trabajando en el desarrollo de esta plataforma, la cual nos va a permitir conectar todo tipo de sensores, no solo los que nosotros estamos conectando, sino también los que provengan de PLCs, controladores industriales o base de datos que tengan en mina. Esto nos va a permitir realmente aplicar lo que es la analítica de datos y posteriormente machine learning, inteligencia artificial y todo esto que está reconocido hoy en día, ¿no? Interesante. Entonces, ahorita lo que está en producto, digamos, son esos sensores que en realidad es como decir los vasos comunicantes, ¿no? De recoger la información donde quiera la empresa. Supongamos, ¿no? Si es tal vez nos cuentas un poco en qué tipo de minería se aplica o se aplica en general, una minería subterránea, tajo abierto, si yo quiero ver una máquina, si yo quiero ver en los sensores, cuál es su universo de aplicación. Ok, por ejemplo, hoy en día tenemos una aplicación que son en equipos móviles. Hay lugares en los cuales se desea, por ejemplo, medir la temperatura, pero por la ubicación en la que tiene este pin, por ejemplo, un pin dentro de un equipo mecánico que tiene movimiento, es casi imposible conectar sensores con cables porque hay movimiento y N factores. En cambio, el sensor que proponemos puede estar de repente adaptado con imán o con pegamento sin necesidad de cables. Entonces, ya por información, por comunicación inalámbrica, es que se envía la información y se puede tener, por ejemplo, la información de la temperatura en esa ubicación, ¿no? En equipos móviles, por lo general, donde es un poco imposible conectar cables, ¿no? Más que todo. Claro, y tú podrías explicarnos, por ejemplo, eso es el paso previo a lo que tú me estás diciendo, generar una plataforma que agrupe toda esa información para dar un paso más adelante, para ya tener conocimiento predictivo, ¿no? Y desarrollar Exacto. nuevas estrategias en tiempo real prácticamente, ¿no? Exacto. Nosotros como empresa nos queremos enfocar justamente a brindar servicios de analítica de datos avanzada a información de la minería. Pero entramos con esta idea en su momento, pero nos dimos cuenta que realmente no hay suficiente información o hay lugares de donde quisieran tener información y no la tienen. Es por eso que se decantó un poco en la fabricación de estos tipos de sensores, así como también integramos módulos de adquisición de datos, ¿no? O sea, realmente hoy en día la industria ya tiene muchos años armada, de un día para otro no se produce la revolución industrial, entonces tienen equipos antiguos, pero ya quieren adquirir información. Entonces ahí se les ha integrado un sistema con productos que importamos para poder comunicar esa información y llevarla hacia sus servidores o a servidores externos para que puedan empezar a monitorear esa información. Nos estamos como que... Sí, tú nos podrías poner un ejemplo ya tienen clientes acá, ¿no? De repente después pasamos un ratito a los clientes, pero puedes ponernos un ejemplo. Yo recuerdo en un caso que habían generado una empresa canadiense unos drones chiquititos, pequeñitos, que dice que podían entrar en
en unos espacios muy delgaditos donde nada lo podía medir en temas de seguridad, ¿no? Entonces podían ver las grietas, si es que se podía algo afectar ahí. Entonces me hizo mucha gracia porque parecían unos arañitas voladoras Oh, que wow, bajaban y interesante. me dieron información, ¿no? Que eso me pareció interesante. Pero en el caso de ustedes, ¿podrías ponernos un ejemplo y en qué casos y en qué empresas se ha utilizado A, B o C? Sí, por ejemplo, estamos desarrollando, o sea, por ejemplo, ahorita, respecto a la analítica o al sensor, ¿cuál de los dos? Eh, Empecemos por la cadena, ¿no? Dinos si es, si cuanto más, si es con la cadena ya perfecto, ¿no? En ese caso mejor. Ujú. Ok, y en el caso de los sensores, como te comentaba, es ubicación de lugares donde se pueda sensar temperatura. También hay elementos de desgaste en minería que por lo general con el tiempo de uso hay que cambiarlos. Y esos, por ejemplo, se pueden extraviar, se pueden perder, entonces necesitan tener esa información. Y por lo general, como son elementos de desgaste, de impacto, no tienen sensores conectados directamente. Es ahí, por ejemplo, donde los sensores que estamos proponiendo tienen mayor aplicación, ya que son inalámbricos, no necesitan estar conectados cableados y tienen una vida independiente respecto a una batería. Esta información sale del equipo hasta un receptor, se comunica justamente a estos equipos que integramos para poder conectarse también al controlador lógico del equipo, y esa información en conjunto es que llega a la nube. Esa información a través del tiempo nos permite tener el comportamiento del equipo en los últimos días, semanas, meses, y en base a esa información, con la experiencia del usuario, empezar a poder hacer predicciones al respecto, ¿no? Uh-huh. ¿Hay un caso concreto que tú nos puedas comentar? Por el momento no, estamos realmente en prototipos, o sea, tal cual son prototipos, y nos gustaría más adelante, pues primero nos gustaría comprobar el funcionamiento. La plataforma también está en desarrollo y por ejemplo, respecto a la plataforma también tenemos varias ideas para desarrollar respecto a la analítica de datos. Estamos trabajando, por ejemplo, en las palas Caterpillar para el tema de los cables de izaje. Tenemos la hipótesis por el momento de que si juntamos toda la información que se obtiene del equipo segundo a segundo, es posible encontrar modelos predictivos que nos permitan anticipar la rotura del cable, por ejemplo. Ese es un Claro. tema muy interesante en desarrollo. ¿Cuál es el reto en este caso? Es que esa rotura de cable no se produce seguido, es decir, no hay información de cuándo sucede esto, y por lo general no sucede porque ya tienen procesos preventivos en mina que evitan que pase esto. Eso es lo que hace que el principal problema es que no tengamos datos, porque no sucede seguido. Entonces ahí se empiezan a generar ideas de sintetizamos data, analizamos un poco más matemáticamente a ver cómo obtenemos data, pero hay varios retos que resolver. Está en proceso, es un proceso largo realmente porque la información viene en periodos largos. Son estos cables se cambian, por ejemplo, 2 o 3 veces al año, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero ese es el plan. Nos gustaría aplicarlos a muchos otros lugares, pero como te comentaba al inicio, no hay mucha información aún. Entonces entramos recién en ese proceso. Entonces, ahorita y a nivel de los sensores, ya tienen en algunas operaciones que estén trabajando con ese tipo de sensores. Estamos en pruebas recién. Justamente este desarrollo del sensor nace a raíz de un requerimiento de un cliente de nuestro partner Ferreiros con quienes trabajamos. Simplemente nos dijeron que necesitamos un sensor que pueda ayudarnos a recopilar ese tipo de información. Se empezó a desarrollar y igual es el mismo tiempo, es un proceso largo. El reto en este caso de trabajar con minería es que no es como trabajar en un laboratorio que todo el tiempo tienes acceso al equipo. Tienes que Uh-huh. esperar permisos, tienes que esperar que te den acceso a los equipos, que te permitan hacer pruebas, y esto sí se agradece mucho que hay algunas minas que sí nos colaboran en permitir hacernos estas pruebas y dejar que equipos que saben que no funcionan aún puedan entrar a operación y ver los resultados. Pero por el otro lado, si es que no nos dejan hacer esas pruebas, tampoco nosotros sabemos si el producto funciona o no. ¿Cuál es la meta de la compañía, digamos, para este año? ¿A dónde quieren llegar? Nos gustaría terminar de desplegar la plataforma que te comentaba, que se llama Dairel, y esta plataforma que permite conectar todo tipo de equipos y sensores, no solo en minería, nos gustaría abarcar otro tipo de industrias, de repente agricultura, de repente energía, no sé. La aplicación va a todo tipo de industrias. Nos gustaría poder aterrizar esta solución y poder expandirla a más rubros. Uh-huh. ¿Cuántos años tiene la empresa? La empresa ya tiene conformada 5 años. Y Justo en ese este año tiempo, cumplimos 5 años. ¿qué han alcanzado, digamos, en esos 5 años?
Bueno, realmente la empresa se forma hace 5 años con un par de socios cuando yo me encontraba en el extranjero. Los socios con los que trabajaba en su momento tenían bastante experiencia en minería y la empresa se inicia como una especie de service minera, ¿no? Como muchas otras empresas. Entonces, más que todo nos enfocamos en brindar soluciones tecnológicas rápidas a proyectos específicos del cliente, ¿no? O sea, teníamos un requerimiento de algún problema en especial, desarrollábamos una solución y la encontrábamos. Por otro lado, también era importación de repuestos de manera ágil en comparación a un proveedor que tenía plazos muy largos, ¿no? Eso fue en un inicio. Y yo estaba en el extranjero en su momento trabajando en algunos de estos proyectos y hace más de un año es que yo decido regresar a Perú a dedicarme al 100% en la empresa. En ese momento yo entro más que todo para el área de desarrollo tecnológico. En ese momento, con mi socio que estábamos en la empresa, decidimos impulsar más el tema de investigación y desarrollo. Decidimos que esa era la forma de generar tecnología en el Perú, de poder promover y sobre todo aprovechar esta transición a la cuarta revolución industrial, ¿no? Que yo la venía ya viendo de muy cerca en Alemania, donde yo trabajaba. Ya desde hace un año más o menos, perdón, de repente 6 meses realmente hubo cambios en la empresa, entonces me toca a mí tomar la gerencia general y quiero seguir esa línea, ¿no? Quiero seguir esa línea de manejar el tema de investigación, desarrollo. Queremos acercarnos más a la universidad para trabajar. Hemos estado conversando con la Universidad Católica de acá en Lima, también con la Universidad San Pablo en Arequipa. Y queremos fomentar un poco más eso, involucrar más a la academia, acercar más los problemas que se tienen reales en la industria y generar esa tecnología y productos, ¿no? Es un largo camino esto de la cuarta revolución industrial y queremos formar parte de. ¿Cómo defines tú así en pocas palabras la cuarta revolución industrial? La digitalización y el tema de que todos los equipos hoy en día generan información, pero Ujú. todavía no se está aprovechando, ¿no? O sea, realmente es un proceso que va a tomar muchos años. ¿Qué, Es un qué, proceso. qué piensas tú que frena acá en el Perú, por ejemplo, que frena ese avance? Lo principal creería que frena, no que frena, quizás que está deteniendo un poco, es que los equipos no se cambian de un día para otro. Hay equipos que tienen ya años trabajando que poco a poco los irán actualizando. Cada vez que se van haciendo estas actualizaciones debe haber una infraestructura que permita adquirir esos datos. Y no solo adquirirlos, sino almacenarlos y poder utilizarlos. Esta cuarta revolución industrial de la información y la digitalización y es ampliamente conocido en otros rubros, como la banca, los seguros, que trabajan con eso hace muchos años, pero es mucho más sencillo porque la información proviene de personas que son las mismas personas quienes te dan la información. En el campo de la industria minería es totalmente distinto porque son los equipos los que te tienen que dar la información. Y en este caso hay una etapa de hardware donde debe comunicarse a los equipos, adquirir esa información, almacenarla a través del tiempo para recién poder aprovecharla, ¿no? Estamos todavía en ese proceso, Ujú, que va claro. a tomar un poco. ¿Y cómo ves a la industria minera peruana? ¿Es permeable? O sea, ¿está asequible para apoyar esas investigaciones? Sí, sí, están bastante motivados. Hoy en día realmente con el tema de la cuarta revolución industrial está en boga, cada vez suena más el tema de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial y todos estos temas, pero todos quieren aplicarla, pero realmente no todos pueden hacerlo porque les falta justamente lo anterior, que es adquirir su información, tenerla ordenada y después necesitas otro problema que hay también es el tema de recursos humanos porque no hay exactamente el perfil que se necesita, que es alguien que sepa de procesamiento de información, que es un data science, pero que también sepa de minería. Entonces, poco a poco se está formando. Por lo general, los data science están tirados a la banca, pero les hablas de equipos y no lo conocen mucho. Entonces, es una con otra. Entonces, poco a poco, en el pasar de los años, se irá formando este perfil en el mercado, ¿no? Y ustedes ya están adquiriendo ese perfil de conocer tanto la parte técnica como la parte, digamos, de digitalización, como la parte técnica de los equipos, de los Sí, los exacto. procedimientos. Justamente es en donde queremos enfocarnos. Yo personalmente, por ejemplo, soy ingeniero mecatrónico, pero me he especializado un poco más en el tema de desarrollo de software. Entonces, entiendo un poco de ambos mundos. De todas maneras, en la empresa, en el equipo, tenemos varios chicos que manejan un poco más el tema de data science y también compartimos con el expertise de equipo, de personas que vienen del lado minero, ¿no? Que entienden realmente los equipos y son los que al final, finalmente saben interpretar la data, ¿no? Entonces, un poco combinar de ambos mundos y empezamos y esperamos que a través del tiempo podamos desarrollar estos modelos para ponerlos a disposición de los usuarios, ¿no? Ujú. Y tú,
no me puedes decir ahorita cuál es tu potencial. Bueno, me has dicho que Ferreiros es el primero que te estaba pidiendo, ¿no? A solicitud. Sí, Ahora, ¿tienes solicitudes de empresas mineras para, digamos, llegar a esto que ustedes quieren llegar con la plataforma y todo? ¿O todavía eso es parte de la investigación? todavía. O es a pedido de alguien? Todavía no, lo que pasa es que de todas maneras al ser una empresa pequeña, tenemos 5 años y recién enfocándonos en esto 1 año, como que es un poco más difícil llegar a la gran minería de manera directa, ¿no? Lo que nos ha ayudado un montón, al menos el último año, es el tema de la innovación abierta que está promovida por ahí por el SAMI, que era el Cluster Minero del Sur, o Link Miners, que nos ha permitido acercarnos un poco más. El resultado de ello es que hemos logrado, por ejemplo, ganar un proyecto con Hubday, justamente para desarrollar un modelo de inteligencia artificial que permita optimizar el consumo de combustible en camiones mineros. El reto inicial simplemente era el poder saber de manera directa el consumo de combustible, pero justamente como ya veníamos con esas ideas empezamos a plantear soluciones y al final se armó una solución en la cual les propusimos a ellos utilizar ya este tema de analítica de datos, recopilar información, obtener predicciones para eso y les agradó mucho, fue por eso que al final nos dieron el proyecto. Hay antecedentes del proyecto en Chile donde se ha hecho ya lo mismo, entonces es un precedente que nos da indicios de que es posible hacerlo. Y la ventaja de ya estar en comunicación directo con ellos es que tenemos acceso a los equipos, a la información, y eso nos ayuda un montón para poder brindar esta solución que esperamos podamos hacerla a corto plazo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se invierte en generar? O sea, el tiempo ya sabemos que no es corto, pero ¿cuánto inversión se necesita en términos monetarios para llegar a, por ejemplo, a desarrollar un proceso de estos? Yo calcularía que depende del equipo que vayas a mantener, pero más o menos tenemos un gasto estimado por año con un equipo de relativamente 3 a 4 personas de 50 a 100 mil dólares, por ejemplo, que Ujú. es el más que todo, realmente acá no hay, si es una etapa de desarrollo, más que todo es lo que las personas van a invertir su tiempo, ¿no? O sea, eso es lo que nos estaría costando, ¿no? O sea, realmente, como te comentaba, tenemos poco tiempo en esto, recién nos estamos afianzando, queremos enfocarnos un poco más en esto, pero sentimos que es lo que va a causar movimiento en los siguientes años, ¿no? Es Claro. parte de... ¿Y ya tienen otro potencial cliente minero, así como Hudbay? Con Quellaveco también estamos haciendo hemos presentado algunos proyectos. Entiendo que Quellaveco, la mina está está recién, todavía no entra en operación, pero tienen bastantes ideas interesantes que quieren desarrollar. Es que la mina que se está planteando es ser la que tiene mayores avances Totalmente tecnológicos, digitales. Ujú. entonces están mucho más abiertos a recibir este tipo de soluciones, ¿no? Igual a veces hay el tema de que te dicen dónde ha funcionado antes, pero o sea, realmente es algo nuevo, o sea, no hay dónde ha funcionado antes, y si no nos dejan probar nunca va a funcionar. Claro, Entonces, es el dilema con el que se debate hoy en día en Minera. claro. Siento que hay mayor apertura a como era años atrás, pero Ajá. es un proceso, ¿no? Es bueno sentir que los empresarios mineros, en este caso, tengan un poco más de apertura en confiar o en permitir a proveedores locales probar soluciones. Por lo general se importa soluciones que ya trabajan con otras mineras en otros lugares y traen soluciones que funcionan. Es muy cierto, pero si a nosotros no nos permiten hacer, ¿cómo podemos dar una solución, ¿no? Excelente, excelente, Eduardo. Realmente muy interesante. Muy bien, Eduardo. Entonces, estamos, como te digo, muy gratos de haber conversado contigo. No será la última vez, o sea, ya nos estaremos en contacto para que nos cuentes los siguientes pasos y bueno, seguir contando lo que lo que están desarrollando y lo que están avanzando una empresa peruana como la de ustedes. Entonces, Muchas gracias, sí. muchas gracias por tu tiempo y será, bueno, hasta la próxima y pronto. Bueno, amigos, esto ha sido el noticiero de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y esperen a la segunda versión. Bueno, amigos, continuando con el programa tan interesante sobre temas de innovación, en esta oportunidad vamos a conversar con Francisco Cuellar. Él es fundador y CEO de la compañía Tumi Robotics, que se dedica a investigación, tecnología en infraestructura, que nos va a contar un poco toda su experiencia. Francisco, ¿cómo estás? Mucho gusto en tenerte en el programa. Hola, Mayri, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, Francisco, cuéntanos, ahorita
estamos con los temas en esta tiempo de pandemia, las tendencias. Creo que es muy importante mostrar lo que las compañías peruanas están haciendo. Cuéntanos cuál es la propuesta de valor de Tumi Robotics, qué es la innovación, qué es lo último en que están concentrando su esfuerzo. Sí, bueno, nosotros lo que ofrecemos es, utilizamos tecnología de robots e inteligencia artificial para que los rubros de minería, energía y hidrocarburos puedan hacer inspecciones y digitalización de zonas de difícil acceso. Por ejemplo, minería subterránea, el Tajo Abierto, las lagunas de relaves, túneles y ductos también que tienen como parte de estas operaciones y cuerpos de agua también, ¿no? Que están alrededor de las empresas mineras, por ejemplo. Entonces, todos estos espacios que te he mencionado, la manera tradicional de hacer monitoreos o inspeccionar la infraestructura, el ecosistema, es utilizando personas, ¿no? Y al hacer esto se pone en riesgo su seguridad. Y si esta operación no se hace con frecuencia, se pone en riesgo también el medio ambiente, ¿no? Entonces lo que ofrecemos son estas soluciones robóticas que nos permiten realizar de manera segura esta operación y de manera frecuente, como debería ser, ¿no? No una vez al año de repente, sino una vez al mes. Y a un costo muy accesible, ¿no? De eso se trata la propuesta que damos nosotros. ¿Cómo esto lo hacen mediante sensores, mediante robotitos, mediante chips? O sea, ¿cómo es porque aquí lo importante es obtener el dato, ¿no? O sea, ¿cómo está funcionando? Sí. Lo importante es obtener información. Hay lugares donde no se pueden colocar sensores, ¿ok? Por eso es que entran las personas a medir. Entonces, para eso proponemos el uso de los robots, ¿no? Y la idea es que estos robots entren cada cierto tiempo para ver el estado de la infraestructura de capital intensivo, se llama, ¿no? Y con esto los ingenieros, los responsables de los proyectos te dan información de cómo va la operación. Por ejemplo, las lagunas de relaves, ¿no? Que hay que ver que la infraestructura esté, Claro. Que no se haya desplazado. Cualquier desplazamiento pequeño ahí pone en alerta a todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que los robots dan más información adicional a los sensores que actualmente utilizan, ¿no? Información visual, por ejemplo, utilizando cámaras especiales, cámaras de profundidad, cámaras multiespectrales que te dan un mapa de los componentes químicos de los que puede estar compuesta una laguna de relaves, cámaras térmicas también, entre otros, ¿no? Y esos robots, yo me imagino, si me estás hablando para inspecciones, las zonas, como dices tú, para donde una persona, por ejemplo, por el tamaño, qué sé yo, es de difícil acceso, serán robots en miniaturas, como drones chiquititos, ¿cómo son los robots? La verdad, que cada operación tiene su característica, ¿no? Entonces, algunas van a requerir drones, robots acuáticos, otras vehículos aéreos como drones, otras vehículos con ruedas, o hay operaciones que requieren una combinación de los tres. Entonces, hay que diseñar cómo se va a acceder a este espacio de difícil acceso, ¿no? Hay casos donde hay minas abandonadas, no saben lo que van a encontrar adentro, ¿no? Y primero mandamos un robot de inspección terrestre para que vea cómo está el espacio y después planeamos bien cómo si accedemos con drones o con drones acuáticos, si es que está sumergida, por ejemplo, el túnel, ¿no? Si es que está sumergido el túnel. Entonces, es una combinación de todos estos vehículos, ¿no? O sea que en cada caso ustedes hacen un prototipo especial para cada cliente, para cada caso que le hayan solicitado el trabajo. Sí, y yo te diría que es una solución específica para cada cliente. Como ya hemos hecho varios servicios, tenemos varios robots, ¿no? Tenemos acuáticos, terrestres, aéreos. Tenemos desde los que hemos desarrollado nosotros hasta los que ya compramos y los integramos a nuestro software, a nuestros sensores. Entonces, lo que hacemos es dar una solución a medida, utilizando tanto componentes que puedes encontrar en el mercado como lo que desarrollamos nosotros, ¿no? La ventaja de usar los que desarrollamos nosotros es que
el costo es menor comparado con cualquier competidor internacional y, y pues le hacemos una solución ad hoc a cada problema, ¿no? Hay cosas que no están en el mercado, no se venden, tenemos que hacerlo para desarrollar algo nuevo, Claro. ¿no? Y tú nos puedes poner, claro, de repente no puedes decir qué cliente fue, pero tú nos puedes poner un ejemplo, de repente en un caso crítico, ¿no? Ponte, las presas de relave son críticas, las grietas, no sé, en una ventana de ventilación es crítica. Me imagino estos sitios críticos, de repente un ejemplo que han evitado algún accidente o un problema muy importante. Eh, sí, bueno, en el caso de saber si evitamos un accidente, eso la verdad es información de la mina porque es información confidencial. Te puedo contar un Claro. caso de una laguna de relaves que tenía un ducto debajo de la laguna de concreto de unos 1500 metros de longitud, ¿no? Y solo había un punto de acceso, que era la parte baja, y subiendo una pendiente, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer un robot que suba la pendiente, que se pueda meter 1500 metros y que vaya en contra del agua, en contra del piso resbaloso que había limo, y se logró ese objetivo, ¿no? Eh, la otra opción era usar personas, pero si no me equivoco, por ley está eso restringido. Entonces el robot cumplió con su operación, ¿no? Y acá lo importante es que ellos necesitan esa información para justamente saber cómo proceder con esa infraestructura. En algunos casos hemos escuchado que tienen que cerrarlas, ¿no? Y esta información les sirve para tomar la mejor decisión para cerrarla y a un menor costo incluso, ¿no? Eso es. ¿Y ese robot es reusable? O sea, digamos, si cumple su objetivo en este caso, después puede volver a hacerlo N veces. Sí, 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 sí. Esa es la idea, ¿no? Hemos Claro, tenido un caso interesante también donde el robot no regresó, pero pobrecito, pero se obtuvo la información que requería el cliente, se ¿no? sacrificó. Sí. Sí, sí, pero valió la pena porque como fue un robot de bajo costo que desarrollamos, que era un sistema que iba a inspeccionar, no teníamos nada de información de lo que había dentro, se obtuvo lo que queríamos y pues eso es lo que le genera valor al cliente, ¿no? Claro. Y dime, esto, ¿cuántos, ¿cuántos clientes tienes en el sector? O sea, porque a veces los mineros, claro, se dice, ¿no? ¿No? Que los mineros son conservadores o un poco se demoran en hacer cambios, pero tú ¿qué dirías? ¿Les gusta, utilizan este tipo de tecnologías? ¿Están adaptándose bien? Yo te diría que el ecosistema, por lo menos en Latinoamérica, recién está entendiendo esto. Creo que recién se está promoviendo la cultura innovación, todas estas cosas nuevas que vienen y ahí hemos llegado a varias minas de esa manera, pero llegado a conversaciones, ¿no? Sí nos ha convocado cuando no tenía emergencias. O sea, cuando hay emergencia, ahí no hay, te piden para el día siguiente, ¿no? Y pues bajo esas condiciones les hemos demostrado que podemos operar, ¿no? Y así tenemos también un cliente de gran minería, que es una de las 10 mejores minas del mundo, que está acá en Perú, con el cual ya tenemos un servicio recurrente, ¿no? De esta experiencia que hemos tenido a lo largo de 2 años de desarrollar una solución para ellos y que le hemos ido mejorando, ¿no? Mm, Eh, Eso es lo que te diría. ya. Las tecnologías ya están listas, pero el ecosistema de minería, yo te diría que recién se están enterando que pueden tener acceso a ellos a un costo accesible, pues, ¿no? Porque cuando hablan de robótica se imaginan los grandes camiones autónomos que ves en Río Tinto, que ese es un costo elevado, pero hay otras cosas que también se pueden hacer con robots acá, ¿no? Claro, cuando, ¿cómo para desarrollar tu empresa, cuánto tiempo tiene y cómo empezaste? Es decir, me has comentado al inicio que primero adquirían, ¿no? Compran del extranjero, después lo adaptan. Entonces, ¿cómo surgió, desde hace cuánto tiempo y cómo te ha ido? ¿Cómo surgió la idea de desarrollar esta empresa, este Sí, emprendimiento? iniciamos en el 2017, si no me equivoco, operaciones, ¿sí? Ah, yo tengo, yo vengo de la academia, de la Pontificia Universidad Católica,
y justamente accedí a financiamiento del Estado para desarrollar este tipo de tecnología, ¿no? Pero ya llegó un punto en que dije, oye, todo esto se queda en el laboratorio nada más, ¿no? Publicaciones, tesis, etcétera. Y vi la oportunidad en el Perú que se estaba dando para financiamiento de emprendimientos, ¿no? De startups, innovación. Entonces, decidimos formar la empresa para que todas estas cosas que habíamos desarrollado salgan al mercado.